¿Cómo están? Buenas noches. Comienza Puntos de Vista. Le avisamos que Chile y Colombia se van a penales. Terminó el partido. Nosotros también, como chilenos, hinchas, estamos pendientes del devenir de ese encuentro en Copa América. Pero lo que nos convoca hoy es hablar de la violencia contra la mujer, un tema muy sensible. Está con nosotros Marisa Barro, Seremi de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo le va, Seremi? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña don Claudio Chevras, coordinador regional de Seguridad Pública. Sí. ¿Del Ministerio, o no? ¿Cómo era? De la Subsecretaría de la Subsecretaría que le gusta a usted que le diga, sí, de Prevención del Delito. Así es. Buenas sí. noches. Muy buenas noches, es un gusto poder compartir esta jornada especial en que estamos muy expectantes todavía con lo que pasa con el partido de fútbol. Ya que la Rojita nos abandonó en Francia, estamos ahí con la selección en estas últimas instancias. Estamos muy atentos a eso. A ver, Seremi, en lo que va del año, el tema de la violencia contra la mujer, ¿cómo está en cifras en comparación con el periodo anterior? Sabemos que más allá de que existan pocos casos, el número no importa. Acá siempre basta que haya un caso porque es dramático. Pero todavía estamos consternados, por ejemplo, con lo que pasó con esta chica Maciel en Santiago, las circunstancias de su muerte. Sí. ¿Cómo va el año en esa materia hasta el momento? Bueno, efectivamente, si lo comparamos en cifras, vamos por debajo de lo que fue, cómo terminó el año pasado respecto de los femicidios y casos de connotación. Ahora todavía queda años. El año bastante. pasado, claro, pero a esta fecha ya llegamos a mitad de año, llevamos un solo femicidio. Quisiéramos decir que no llevamos ninguno. Llevamos uno solamente en la provincia de Arauco. Sí. Y a nivel país creo que son 22. 24. 24, ya. Sí. Pero la verdad es que quisiéramos efectivamente tener femicidio cero, ¿cierto? Y bajar los índices de violencia que efectivamente... Bueno, a ver, por un lado hay mucha denuncia, pero eso tiene dos lecturas. Siempre hemos hablado de una cifra negra, es decir, si nosotros llamamos a denunciar, lo que esperamos justamente es que las mujeres reaccionen y denuncien porque se sienten seguras de que la justicia, los tribunales, Cernamej, el Ministerio de la Mujer va a poder protegerlas. Entonces, el hecho que hayan aumentado levemente las denuncias no significa necesariamente que haya más violencia, sino que las mujeres están haciendo lo que les estamos pidiendo que hagan, digamos, que denuncien para poder ayudarlas, para saber dónde están y poder apoyarlas, acompañarlas y ayudarlas. ¿Qué le pareció el caso de Fernanda Maciel? Todo lo que se demoró la policía en encontrarla, las circunstancias de su muerte, una mujer embarazada. También se habla de un caso de maltrato, pese a que todavía se está investigando el móvil del que parece ser un homicidio y el culpable es un hombre. Sí, no, bueno, todavía está, como usted señala, en proceso de investigación. De todas formas, ahí no se sabe bien cuál fue el móvil. Al parecer no habría una relación de pareja. El principal sospechoso, pero es ¿cierto? Una mujer muerta en circunstancias trágicas. Por supuesto. Bueno, la verdad es que estamos haciendo cambios en la legislación, ¿cierto? Estamos haciendo un llamado a hacer un cambio cultural que tanto necesitamos como sociedad y como país. Necesitamos que haya un poco más de sensibilidad frente al tema y que la gente no naturalice la violencia. La verdad es que nosotros también estamos haciendo conversatorios y diálogos con los jóvenes, con los y las adolescentes, porque muchas veces ellos no distinguen algunas acciones como violencia. La verdad es que hoy se da mucho, los jóvenes usan mucho las redes sociales y se da mucho el hecho de que el pololo, ¿cierto?, la pareja, le revise las redes sociales, le pida las claves de internet, además las aleje de su círculo cercano, ¿cierto?, de su familia, sí, que las aísle, hay un hostigamiento o que les haga cambiarse de ropa, muchas veces el pololo. Entonces, la verdad es que es sumamente importante que las mujeres, bueno, y que los jóvenes en general, porque muchas veces los hombres tampoco se dan cuenta que que lo que están haciendo es un acto o un hecho de violencia. Claudio, este tema de la violencia contra la mujer es tocado en las reuniones de coordinación de
del departamento donde tú estás Sí, a la cabeza. sin acá. duda. La verdad es que nosotros con Marisa habitualmente nos encontramos en varias instancias. Una de ellas, por supuesto, es la mesa RAP de la Red de Apoyo a Víctimas. También en el Circuito Intersectorial de Femicidios, que son mesas intersectoriales que están constantemente trabajando esas temáticas, intentando sensibilizar y disminuir la revictimización para aquellas personas que nosotros estamos buscando, tal como dice Marisa, que se atrevan a denunciar. Y de esa perspectiva hay que entender muy bien que, si bien es cierto, las cifras hoy nos muestran un aumento de la violencia intrafamiliar y en particular de la violencia contra la mujer, que al menos en lo que ha corrido de este año, en el primer trimestre, que aparece incluso por sobre el 19%, respecto del mismo mes, del mismo periodo del año anterior. Es muy relevante porque nosotros no creemos que haya aumentado la violencia. Nosotros lo que creemos es que esto obedece a un fenómeno social que es muy claro, que es muy evidente, de que hoy en día las mujeres se atreven a denunciar. Y eso es muy importante porque lo que nosotros observábamos es que en el pasado no existía conciencia de esta violencia que existía al interior de la familia. Claudio, pero hay reclamos de que la gente, algunas víctimas denuncian y terminan asesinadas igual. Hay un caso en Chimbarongo, por ejemplo. Sin duda, con Entonces, 53 ¿qué puñaladas. hacemos para mejorar esa situación? Porque y ojo, no sé con un si sirve ingrediente tanto adicional, denunciar con un ingrediente para castigar adicional. de inmediato. Estamos hablando de una víctima, además, muy joven, que fue asesinada, ¿cierto?, por su pareja, de 23 años, son muy jóvenes ellos. Y nosotros observamos también que en general en nuestra juventud existe una manera de relacionarse más violenta y eso es un signo muy preocupante. Por eso es que también nosotros hemos observado que la comisión de delitos en menores de edad entre los 14 y 17 años se ha vuelto más violenta y de allí también medidas como el control de identidad preventivo en este rango de edad. Ahora, entre denunciar y no, obviamente es mejor denunciar, pero ¿qué pasa con esos casos donde se denuncia y finalmente la persona que es una amenaza se sigue acercando a su víctima? Bueno, lo primero que lo ha mencionado la ministra es que efectivamente hay que tener algo en consideración. De los 24 casos a nivel nacional, ¿cierto? Solo un tercio había denunciado. Y de ese tercio, hay solo en un par de los casos había medidas cautelares. Entonces, lo primero es, efectivamente, si hacemos un balance entre denunciar y no denunciar, siempre es mejor denunciar porque visibiliza los casos y nos da la posibilidad a las instituciones que trabajamos en la prevención, ¿cierto?, en la protección y en la sanción, evidentemente las policías, de apoyarlas, de ayudarlas, de acompañarlas. Es muy difícil para una mujer salir del círculo de la violencia, demora en promedio 6 o 7 años. Y además, una vez que denuncia, tampoco el camino es fácil. Una vez que la mujer denuncia, es sumamente importante que tenga una red de apoyo para que esté con ella, porque la mujer, una vez que denuncia, siente miedo, siente culpa, muchas veces se retracta. Por eso también es tan importante que la primera acogida, que mayoritariamente la hacen carabineros, ¿cierto?, sea adecuada, sea correcta y que ellos realmente sean un apoyo para ellas y no se devuelvan a la casa o se paralicen, ¿cierto?, y se arrepientan de haber dado ese paso. Así es que sí o sí seguimos haciendo un llamado, por supuesto, a denunciar. ¿Son confiables las instituciones para denunciar? Hemos visto ahí algunos casos de carabineros que no han cumplido con lo que tienen que hacer, que han derivado a víctimas a la casa. Me imagino que son los casos menores, pero ¿las instituciones están ahí, Claudio, para ayudar? Las instituciones son y deben ser confiables y no tenemos más camino que entregar nuestra confianza a las instituciones a quienes le hemos entregado un mandato constitucional, ¿cierto?, de velar por nuestra seguridad. Ahora, sí hay que entender que las instituciones están formadas por personas y que evidentemente hay personas que cometen errores, hay personas que no actúan como debieran y en ese sentido es muy importante siempre relevar cuando esto sucede. No se trata de andar jugando a acusar, se trata de que cuando algo no se hace como es debido, nosotros debemos preocuparnos de aquello y siempre estar mejorando. Junto ¿Hay con la capacitaciones? ¿Hay información? Justo iba a decir, junto con la Seremi estuvimos hace pocos días atrás en la comisaría en Lomas Verdes, ¿cierto?, lanzando un programa, ¿cierto?, que es la revalidación de un programa que venía
del año pasado de capacitación y sensibilización precisamente para funcionarios de carabineros en esta temática. Es fantástico, hay un grupo cercano a los 400, 500 carabineros que están trabajando en esto, porque también hay que entender que los carabineros rotan mucho y por eso es que es importante que estas capacitaciones sean permanentes, sean cíclicas y que estemos siempre pendientes de esto. Porque sí, es cierto que las instituciones fallan, pero no fallan, pero esa falla no significa que nosotros debamos dejar de creer, significa que nosotros tenemos que tomar medidas concretas para hacer que las instituciones funcionen mejor. Fíjate que el presidente Piñera, recién instalado su gobierno en marzo del año pasado, hace el llamado a formar una mesa que trabaje sobre el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, que presenta 150 medidas. Entre esas, una que en ese momento quizás no parecía tan relevante, pero que hoy cobra especial relevancia: la especialización preferente de las policías, carabineros en su labor preventiva, operativa, y la policía de investigaciones en la labor investigativa de manera preferente. Eso es lo que tenemos que buscar. Policías mejor especializadas, mejor capacitadas, con una labor profesional, con una carrera, con instituciones más modernas y una carrera más sólida. Lo que pasó en Santiago con Fernanda Maciel, ¿qué le pareció y todo lo que se ha dicho de una supuesta competencia entre las policías, que no se compartían antecedentes? Lo que pasa es que las policías obedecen finalmente a los criterios que establecen los fiscales, que son quienes lideran la investigación. Y en ese sentido tenemos que entender también que cuando se cometen errores, ¿cierto?, es muy importante reconocerlo y ser capaces de corregirlo. Yo siento que en ese caso en particular se pudieron haber hecho mejor las cosas, pero culpar a una institución, decir que nada funciona, porque un caso termina con un final tan lamentable como esto, me parece que no es justo. Las policías hacen un tremendo trabajo, una labor súper abnegada, lo hemos visto trabajar en las emergencias. Mira, hace pocos días atrás hubo una víctima de un ataque en Lota. Dramático, tremendamente violento. Y fíjate que todas las personas que se vieron involucradas hoy en día están detenidas, ¿cierto? Y existe una persecución con un caso donde nosotros estamos muy satisfechos de la labor policial. Y por eso es que es importante destacar no solamente lo malo, sino que también el trabajo correcto, eficiente que hacen las policías en el día a día. Seremi, ¿qué le pareció ese caso de Lota, donde las agresoras son mujeres? Sí. También existe mucho la agresión mujer contra mujer. Bueno, la violencia existe, la violencia es transversal, no distingue color político, no distingue edad, no distingue nivel socioeconómico, y efectivamente se da entre parejas, se da entre mujeres, entre hombres. Y por eso estamos trabajando con instituciones, tal como decía Claudio. Efectivamente, aquellos casos que nosotros no podemos abordar porque se escapan un poco de nuestro perfil, lo importante es que alguien los aborde, alguien apoye a esa familia que está detrás y a esa mujer, como el caso de Lota. Y efectivamente... ¿Quién apoya? En este caso, nosotros hacemos de puente, ¿cierto? Y fue el CAP que pertenece, digamos, que depende de Seguridad Pública, del Coordinador de Seguridad Pública, quien ha prestado apoyo legal y apoyo psicológico a la víctima. ¿Qué le parece el trabajo de las fiscalías? Nos parece, a ver, tal como dice Claudio, la verdad es que es difícil juzgar. Lo importante aquí es que estemos mejorando cada vez más la coordinación que existe entre cada una de las instituciones. Reforzando lo que mencionaba Claudio, efectivamente nosotros el año pasado hicimos capacitaciones a más de 450 carabineros y vamos a continuar este año con las unidades, con duplas de las que atienden en las comisarías, y también hicimos un trabajo con el Poder Judicial, hicimos un coloquio con el Poder Judicial, me reuní con el presidente de la Corte de Apelaciones del año pasado, que es un cargo además que va cambiando, por tanto es importante seguir reuniéndose con las nuevas autoridades. También me he reunido con los fiscales especializados en violencia intrafamiliar del Ministerio Público, de la Fiscalía. ¿Está conforme con el avance de las causas? Falta mucho por hacer todavía, falta mucho que fallen con perspectiva de género, y para eso también nos han mencionado que están llanos, al igual que carabineros, que las policías, a recibir capacitaciones y a seguir trabajando juntos. Claudio, ¿por qué...? A ver, en Carabineros está el laboratorio de criminalística, hay otras unidades, el OS9, que se encargan de la droga, de buscar automóviles perdidos. ¿No les pareció muy bien a ellos en su momento que se los dejara de lado en la labor investigativa? ¿Usted cree que el gobierno está bien encaminado en esa propuesta?
Absolutamente. Pero ojo con lo siguiente, no se trata... O sea, la aquí, PDI es perfecta al no lado se de Carabineros, trata, ¿o no? por favor, no se trata acá de terminar, ¿cierto?, con la labor investigativa de Carabineros. Ya. Hablamos de una labor, de una especialización preferente. Preferente. ¿Me entiendes? Que tengamos especialistas, ¿cierto?, en cada una de las policías. ¿Y por qué es importante que también no abandonar, ¿cierto?, en Carabineros la labor investigativa? Porque también hay profesionales ahí tremendamente competentes y porque es importante también para revisar los procesos internos y para que también las policías tengan una contraparte. No es tengan por un una contrapeso. desconformidad con Carabineros. No, por ningún motivo. Lo que nosotros tenemos que lograr es especialización. Es un trabajo mucho más profesional. ¿No estaba esa especialización? Que tenemos que lograr cada día que esto se logre de mejor manera. Lo que nosotros observamos en experiencias internacionales comparadas es que el trabajo más eficiente se logra con un trabajo especializado mucho más acabado. Muy bien, vamos a seguir conversando luego de la pausa. Espérenos porque ya volvemos con puntos de vista. Histórico, que no está hiperacumulado con 6.300 millones. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Colegio San Pedro Nolasco de Concepción, perteneciente a la familia mercedaria, con 71 años educando a niños y jóvenes de nuestra región. La educación mercedaria es cristocéntrica y humanizante. Buscamos entregar educación de calidad para desarrollar las habilidades de nuestros alumnos en las ciencias y formar personas que vivan los valores del Evangelio, aportando a nuestra sociedad con justicia, verdad, solidaridad, empatía y libertad. Únete a nuestra comunidad. Libres para liberar. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl. Campo Deportivo Campanil UDEC, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Hacemos noticias desde las regiones, de manera independiente y descentralizada. Cubrimos las noticias desde el lugar de los hechos. Hoy los estudiantes de todo el país salieron a las calles a marchar. De manera cercana y para todos. Hola, ¿cómo están? No tiene competencia. Exacto. Llevamos la voz de las regiones a todo el país. Infórmate con nosotros. Somos Portavoz Noticias. Somos Arcatel. Histórico, que no está hiperacumulado con 6.300 millones.
Continuamos en Puntos de Vista y estamos felices, contentos, porque era muy difícil hacer el programa sabiendo ahí lo que estaba pasando minuto a minuto en Brasil con el partido de Chile con Colombia, que ganó la Roja por penales 5-4 y está en las semifinales esperando rival. Mañana se va a decidir aquello entre Perú y Uruguay. Seremi, estaba viendo el partido ahí de reojo, ¿ah? ¿Contenta? Sí, feliz. La verdad es que Chile ha demostrado que tiene nervios de acero y hace rato ya que no está yendo bien con este equipo dorado. La verdad es que la Roja femenina también hizo. ¿Y qué le pareció lo de la selección femenina también? No clasificó, pero lo hizo muy bien en el Mundial. Lo hizo súper bien. Han demostrado que podemos competir. Las mujeres hace rato que estamos demostrando que podemos, a la par. Que podemos estar en todas y desempeñarnos de la mejor forma. Así que un aplauso también para la Roja femenina. Sí, Claudio, ¿contento también? Sí, feliz. Estoy esperando yo que empiecen las instancias de fútbol mixto, como ya sucede en otros países. De verdad, en Estados Unidos el fútbol a nivel escolar, universitario, es mixto. Y yo siento que, y volviendo al tema de igualdad de género, tenemos que empezar a derribar ese tipo de barreras, ¿no? Mucha de la violencia de la que no se habla es aquella de la que no se tiene conciencia. Y lo que ha pasado en Chile durante décadas es que muchas mujeres no tienen conciencia de que han estado siendo violentadas. Y ese es el gran cambio cultural que ha vivido Chile en los últimos años. Sí. ¿Y cómo lo hacemos para seguir avanzando? Ya que, bueno, decir que no haya ningún femicidio es imposible, lamentablemente. Todos quisiéramos que no. Pero todos los años se nos presentan casos. ¿Va por el lado del cambio cultural la solución? La educación, por ejemplo, en los colegios, el respeto de los niños hacia las niñas. Sin duda. Nosotros uno de los delitos que hemos priorizado en el Plan Regional de Seguridad Pública tiene que ver también con aquellos delitos sexuales como el acoso, como el abuso sexual. Y allí muy importante lo que podemos hacer en educación con nuestros niños, nuestros jóvenes que están constantemente siendo vulnerables a lo que sucede en las redes sociales. ¿Y usted cree que esa es la puerta para otros delitos más graves? Sin duda. Si no se corta en su momento. Esto se ha demostrado que finalmente lo que hacemos, ¿cierto?, al empezar a permitir ciertas actitudes, es normalizar pequeños hechos de violencia. Y esos son los que luego se transforman en actos de violencia física y, por supuesto, que terminan en hechos tan lamentables como los que hemos conocido en los últimos días. Seremi, el cambio cultural, sí. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta? Absolutamente. Bueno, nos falta mucho todavía. Sin duda hemos avanzado, pero quisiéramos que esto anduviera más rápido, ¿cierto? Pero tal como usted mencionaba y como señalaba Claudio, ¿cierto? La violencia en las aulas hay que terminarla de una vez por todas. Y es por eso que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género firmó con el Ministerio de Educación en el mes de enero, si mal no recuerdo, un compromiso para terminar con los estereotipos, para que las niñas puedan elegir libremente su futuro y además para terminar con la violencia en las aulas. Así es que nosotros también hemos empezado a hacer un trabajo que va por ese lado con los distintos colegios y establecimientos educacionales. Le hemos ido a hablar a las niñas respecto de un montón de cosas. La verdad es que de las áreas STEM, de que puedan estudiar, como decía, carreras en las que habitualmente se desarrollan o trabajan los hombres, pero además el tema de la violencia es un tema que hoy empieza a mucha más temprana edad que antes y que no termina en la adultez, digamos, en los adultos mayores. El año pasado conocimos los 2 femicidios desde que yo asumí, ¿cierto?, que me tocó trabajar en ellos. Efectivamente, el femicida era un adulto mayor. Por eso es que hay tanto por hacer, porque la verdad es que es sumamente importante trabajar con las nuevas generaciones, justamente porque en ellos tenemos la esperanza que se produzca el cambio. La verdad es que ellos vienen con otro chip. La verdad es que las mujeres de hoy no toleran muchas cosas que nosotras, mi generación al menos, sí tolerábamos porque encontrábamos que era natural, que era normal, ¿cierto? Eso es normalizar la violencia. Y las mujeres de hoy salen a marchar porque efectivamente no quieren que
la cancha sea pareja para ambas, para mujeres y para hombres. Quieren poder caminar por las calles libremente. Bueno, hoy afortunadamente hay una ley de acoso callejero que ya fue aprobada y que va a facilitar un poco más el proceso, pero el cambio cultural tenemos que seguir trabajando en él y para eso todos tenemos que sumarnos y para eso tenemos que trabajar como un verdadero ecosistema con la academia, con el sector privado, ¿cierto? Muy importante, con el sector público y sin duda con la sociedad civil también. Claudio, bueno, volviendo al tema de denunciar, vaya que importante es, tomando en cuenta estas nuevas legislaciones, lo que la gente ve en el transporte público, situaciones de acoso, tocaciones incluso, esto del piropo ya está quedando en el pasado, ninguna mujer tiene derecho a recibir un halago de alguien al cual no le ha dado la confianza y se llama muchas veces a que la gente sea solidaria y colabore. Muchas veces en la calle uno no ve eso. Hay gente que tiene vergüenza, que no se mete por miedo. Hay que cambiar aquello también, el ser solidarios. Uy, varios temas que tienen líneas muy delgadas. Me refiero a que si yo veo entre lo que algo se debe malo y lo que no se debe permitir. Debería denunciarlo, no quedarme callado, ¿no? A veces yo siento como testigo. A veces yo siento que la sociedad, con todas estas restricciones, quizás hemos ido incluso un poco más lejos de lo conveniente, porque cuando tú hablas de un halago, yo entiendo que cuando uno halaga con respeto no hay nada malo en aquello, pero hay mujeres que no les gusta ni siquiera un halago con respeto. Ahí tú luego mencionas un punto en la frase siguiente, dices hasta donde ella está dispuesta a permitir, y ese es el límite que tenemos que entender que debemos respetar, que del otro lado hay otro individuo que tiene sus derechos, ¿cierto? Y que los míos terminan precisamente donde empiezan los de la otra persona, y que la mujer no por ser mujer es un ser distinto. Nosotros todos nacemos iguales en dignidad y en derechos. Esto lo conversamos el otro día en la jornada con Carabineros y esto es muy importante. Yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza burlarse de alguien porque tiene una extremidad menos o porque tiene alguna diferencia física. Pero resulta que sí nos tomamos la libertad a veces de hacer mofa de una mujer por cómo luce, porque se ve más o menos atractiva a nuestro gusto y creemos que es simpático hacer notar aquello. Eso tiene que acabar. Ese es el límite que no hay que sobrepasar, porque tenemos que entender que son todas personas, que nacemos en esa condición y así es como debemos respetarnos. Ahora, cuando tú hablas de la denuncia y de hasta dónde tenemos que llegar, yo creo que la cosa es súper clara. Cada vez que nosotros nos damos cuenta de que una persona está siendo violentada, por muy pequeña que sea esa violencia, tenemos que ser capaces de ponerle alto. Nuestro gobierno el año pasado lanzó una campaña muy interesante que se llama No lo dejes pasar, y que apelaba exactamente a eso, a que esas pequeñas muestras de violencia sean detenidas. Es algo tan simple como cuando de pronto en un grupo de amigos, ¿cierto?, se lanza este piropo solapado a la mujer que pasa y que quedas mirando. Entonces, tenemos que ser capaces de detener a esa persona y decirle, oye, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué tiene de especial? Mira, esto es tan simple como que yo asumo la responsabilidad de que tomo acción respecto de lo que veo que está mal, no porque deba hacerlo, porque puedo hacerlo. Y si puedo hacerlo, ¿por qué frenarme? Yo tengo que ser capaz de ponerle alto a cualquier persona que conozca, a mi amigo, a mi hermano, a mi primo, a mi conocido, cuando veo que están cayendo en estas actitudes que yo estoy intentando frenar en mí. Y esto es un cambio difícil, porque esto es un cambio que yo mismo no estaba consciente hasta hace algunos años atrás. Y si yo evalúo muchas de mis actitudes en público, en mi trato con otras mujeres o con otras personas, con otros hombres, en el pasado, cuando yo era mucho más joven, lógicamente que hay muchas cosas que yo me habría criticado. Y hoy tenemos que tener la valentía, la hombría, la gallardía de ser capaces de criticar hasta aquel que más queremos cuando nos damos cuenta de que está haciendo algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Seremi, muchas situaciones de abuso, de maltrato ocurren dentro del círculo familiar o con personas conocidas. Eso también hay que ir rompiéndolo porque hemos conocido denuncias, casos, detenciones, sentencias, pero siguen ocurriendo. Sí, siguen ocurriendo. Y algunas veces las madres o las abuelas no denuncian por miedo. Sí, y un poco ligándolo a lo que decía Claudio, efectivamente, la campaña que se lanzó el año pasado, la campaña No lo dejes pasar,
buscaba efectivamente, o sea, un llamado a denunciar, pero no solamente cuando nosotros somos víctimas de violencia, yo personalmente, sino cuando veo que alguien está siendo víctima de violencia. No ser cómplices con nuestro silencio, decía la campaña. Y efectivamente hay veces en que el círculo cercano sabe que la vecina, que la amiga, que la hermana lo está pasando mal, está siendo víctima de violencia, pero cerramos los ojos, preferimos no meternos. Hay gente que todavía cree que los problemas entre una pareja se arreglan de la puerta hacia adentro, ¿cierto? Y es eso lo que queremos también, hacer un llamado a que efectivamente la gente denuncie cuando sepa de algún caso de violencia. Hay forma de hacerlo anónimamente. Nosotros lanzamos también hace poco un número un poco más corto que el número 800 que tenía Cernamej, el 1455, que es un fono de orientación y ayuda para aquellas personas que no saben dónde ir, no saben cómo hacerlo, no saben incluso cómo apoyar a alguien que está siendo víctima de violencia. Se puede llamar en forma totalmente gratuita, en forma anónima, las 24 horas del día, de lunes a domingo. Así es que también un llamado a usar las instancias y las herramientas que hoy las instituciones ofrecemos para que las mujeres se atrevan a denunciar. ¿Qué pasa cuando la víctima de alguna agresión es un hombre? Sabemos que ustedes también están dispuestas a ayudar a ese hombre que es agredido por una mujer. A lo mejor son los casos menores, pero existen. Sí, bueno, la verdad es que nosotros tenemos un centro de hombres, Cernamej cuenta con un centro de hombres, pero es para hombres que ejercen violencia, para hombres agresores. ¿Y si un hombre es agredido, a dónde va? Lo derivamos a la justicia, a la CAF, claro. Pero Claudio, un hombre agredido, ¿dónde va? Nosotros tenemos un centro de apoyo. Los que se atrevan a denunciar un centro también. de apoyo a víctimas, pero que está orientado a los delitos violentos. Sí es importante, disponemos de un teléfono que es el 600-400-0101, que se llama Denuncia Seguro, que permite hacer una denuncia de manera 100% anónima, y eso garantiza, ¿cierto?, que la persona no se va a exponer a todo el proceso que conlleva la denuncia en su persecución del proceso penal. Y respecto de los casos de violencia intrafamiliar, el mecanismo es un poco distinto, porque una vez que recibimos la denuncia, está derivada inmediatamente a Carabineros sin pasar por el Ministerio Público. Entonces el proceso es mucho más rápido, porque entendemos que hay que llegar rápido cuando hay una denuncia de este tipo. Pero ¿sabes tú que no es menor? Nosotros revisamos en el último stop, y las cifras de violencia intrafamiliar, donde las víctimas son hombres, han crecido también bastante. Y acá en la región, dentro del porcentaje, hemos crecido sobre un 15% aproximadamente respecto del... Es una realidad que existe. Es una realidad que existe, pero es que, mira, si lo que pasa es que nosotros tenemos que entender la violencia como algo mucho más integral, como fenómenos sociales más diversos. Entonces, cuando tú hablas de la violencia intrafamiliar y si existe o no existe, yo te aseguro que entre nosotros, dentro de la familia, existen tratos violentos que son invisibilizados. ¿Me entiendes? A lo mejor la violencia física es menor, pero existe un montón de relaciones que son insanas entre las personas y que proliferan también por los modelos sociales que nosotros vemos a veces incluso en los medios de comunicación. O sea, cuando yo veo a mucha gente que le parecen simpáticos los chistes de Yerko Puchento, que lo único que hacen es ofender y denostar a las personas que son invitadas, ¿me entiendes? Y que medio Chile goza de cómo esas personas son humilladas públicamente, y luego entendemos que esa es la manera de relacionarnos entre nosotros. O sea, eso es violencia. El humor no debe ser excepción. No, es que no es humor. Ese es el punto. No tiene nada de simpático ser violento con alguien. No tiene nada de simpático ofender la dignidad de una persona. Sea de la familia, sea un amigo, sea un vecino. Ese es el problema, que hemos aprendido a dialogar entre nosotros con violencia. Y cuando esto se lleva a la familia, lo terrible es que además interviene en el proceso formador, porque la violencia dentro de una pareja también se ve reflejada en los niños, y luego ese es el modelo que se sigue repitiendo. Sí, para ir terminando, ese punto es muy interesante, porque todavía se ve en la televisión rutinas de humor donde la mujer aparece como la víctima de burlas, de un trato machista, pero se disfraza como algo simpático. Sí, y efectivamente, tal como dice Claudio, no tiene nada de simpático. Pero insisto, yo siento que las mujeres hoy están más claras en eso, están empoderadas.
y estamos más claras en lo que es o no es violencia. Y por tanto, no están tolerando ningún tipo de discriminación, ningún tipo de abuso. O sea, la marcha que tuvimos el 8M, como se le ha llamado, el 8 de marzo, fue absolutamente masiva, muy tranquila, con familias, con mascotas, de todas las generaciones. Mi hija también marchó ese día. Y ella me decía, mamá, yo quiero poder salir en la noche, caminar tranquila, sin miedo, no quiero que me piropeen, no quiero que... Me costó entenderlo un poquito, la verdad, soy de otra generación. Y ella me decía, no, o sea, yo quiero que solo mi pololo me diga cosas bonitas, claro, pero no tolero que nadie más, no corresponde. Entonces, por lo tanto, yo siento también que tenemos mucho que aprender de las nuevas generaciones. Y los cambios los hacemos con los hombres y no en contra de los hombres. No, absolutamente. Tenemos que hacer paneles entre mujeres y hombres y hablarle a los hombres, porque entre todos tenemos que buscar la solución. Sí. Muchas gracias por venir. Gracias Hasta a la ustedes. próxima. Don Claudio Echeverri. Sí, muy brevemente, quiero tomarme unos segundos para saludar a las otras autoridades que hoy no pudieron ver el partido, que no comparten este panel con nosotros, que han estado en la calle bajo la lluvia, colaborando con la emergencia. Conversaba yo recién con el gobernador Robert Contreras, que viene llegando desde Rafael, donde han habido tremendos problemas. El intendente ha estado desplegado, me topé con él en la provincia de Biobío, pasaron por Cabrero. Había un despliegue muy importante y quiero enviar un saludo muy fraterno, con mucha solidaridad a la gente que ha sido afectada por estas emergencias. Y por supuesto a las autoridades que han estado desplegadas trabajando en terreno. Ok, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y en Puntos de Vista nos vemos ya la próxima semana. Recuerde que mañana TVU Noticias en horario de sábado, 21 horas, ahí estaré con ustedes nuevamente. Y el lunes en la noche, Pulso Político. Gracias, que tengan un buen fin de semana.